Hola, muy buenas noches. Ya estamos aquí un lunes más, gracias a Dios. La semana pasada ya no pudimos continuar con el estudio porque tuve unas fallas bastante severas con el internet y recuerdo que había puesto en Facebook que iba a grabar el mensaje y después subirlo para que lo pudieran ver. Sin embargo, por diferentes razones tampoco me fue posible, así que pues la semana pasada era el último mensaje de este año, pero como no lo pudimos dar y tampoco pude grabar, pues determiné que entonces este lunes pudiéramos hacer nuestro estudio. Ojalá que se conecten quienes habitualmente lo hacen y pues también posiblemente pues quienes también atienden a estos estudios a través de los podcasts se quedaron esperando este último capítulo del año, pero este último episodio, pero hoy lo vamos a hacer. Eh, Así que pues gracias a todos los que se conectan, gracias a todos por su paciencia y sí, creo que mejor hacerlo en vivo. Yo sé que el Señor también nos usa por su gracia y por su misericordia, pues cuando grabamos o cuando los estudios son también grabados, pero me gusta mucho más en vivo. Hubo un tiempo, seguramente quienes tienen más tiempo siguiendo los estudios se dieron cuenta de que hubo varios episodios de la serie pasada del catolicismo que eh, fueron diferentes, ¿no? Por aquí normalmente pues estoy en mi domicilio, estoy en mi estudio, en mi lugar donde estudio la palabra de Dios, donde oro, etcétera. Y era otro lugar, ¿verdad? Evidentemente, entonces habíamos optado por grabar, pero finalmente la realidad es que los estudios cuando son en vivo, desde mi punto de vista, y así lo siento también de parte de Dios, pues como que nos dejan con mayor bendición. Así que bueno, pues estamos aquí, vamos a darle gracias al Señor para poder empezar con el estudio de su palabra, que hoy tenemos un tema muy interesante y además, sí, evidentemente, si, si Dios lo permite y nada vuelve a fallar, pues sí será el último del 2024. Así que Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque nos permites estar este lunes, Señor, conectados, estar en línea, Padre, y estudiando tu palabra, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad a través de los medios tecnológicos, a través de estos avances, Señor, de poder llegar a muchas personas, a muchos lugares, y estamos muy contentos y muy agradecidos. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre el estudio de esta palabra, Señor, y sabemos, Padre Santo, que tú siempre tienes algo que enseñarnos y que este lunes no sea la excepción. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Por cierto, hoy, en este instante que estaba orando, quiero tomarme un minutito nada más para verificar algo en el internet, porque como cada uno de ustedes sabe, y si no sabes, pues te comento que tenemos la bendición de colaborar en esta aplicación que se llama YouVersion. Entonces, me parece que el día de hoy tenía que salir un nuevo estudio para que también lo tengas presente y lo quieras agregar, si es que tú eres usuario de esta aplicación. Y en este instante estoy checando, eh, ya, ya está el nuevo estudio, ya se puede leer, ya puedes inscribirte al plan. Es un plan de 7 días que se llama Cosas que me destruyen 6 más 1. Perdón, es de 8 días el plan. Creo que es uno de los planes más extensos que tengo. Normalmente los tengo más pequeños, pero uy, no, qué emoción, qué emoción. Ya está este plan listo para que te puedas echar un clavado ahí a YouVersion y poder inscribirte. Gracias a Dios que nos permite estar también compartiendo la palabra. Yo le comentaba a mi esposa que sí es bien importante pues identificar, ¿verdad?, dónde el Señor nos está también usando pues para seguir adelante, y a mí me ha gustado mucho colaborar con esta aplicación y estamos y bien seguros de que este nuevo estudio va a ser de gran bendición. Y viene otro próximamente, yo creo que por la fecha y por los días que aún me falta hacerlo, posiblemente se estrene en enero del 2025, sería el primer plan
de estudio de YouVersion para el 2025, pero uy, no, qué noticia tan maravillosa, ya está en la plataforma para que lo puedas ir, o si no, más tarde también lo voy a postear aquí justo en mi página de Facebook, y haciendo mención ahorita en el live y mañana en el estreno en la plataforma de YouTube. Me pueden buscar como Bruno Nava de raíz Bruno Nava en YouVersion, y ahí vienen todos los planes. Si estás interesado en alguno, pues también mándame un mensaje y te mando todos los que hay, y ya puedes elegir libremente en cuál te gustaría inscribirte, ¿verdad? Bueno, pues gracias a Dios, qué bueno. Bueno, ahora sí adelante antes de que otra cosa suceda. Vamos al capítulo 15 del libro del Éxodo. Recordamos cómo ya pues el Señor había cruzado el pueblo de Israel a través del Mar Rojo, cómo había hundido a todo el ejército de Faraón, y pues del versículo 1 al versículo 21 hay un canto maravilloso que leímos la semana pasada. Yo te animo a que tú lo leas porque de verdad esa es la respuesta que uno debería de tener cuando vemos en nuestras vidas los milagros de Dios, ¿no? Cuando vemos en nuestras vidas el respaldo de Dios. Y este canto de Moisés y de María la hermana de Aarón, este, eh, pues es algo maravilloso, ¿verdad? O sea, siempre nosotros nos podemos a pensar eh, pues en todo lo que necesitamos de parte de Dios, de todo lo que le pedimos, de todo lo que queremos que nos respalde, etcétera. Y a veces cuando lo recibimos, pues se nos olvida dar las gracias. Y hay imágenes en Facebook y en diferentes lugares que de pronto han salido y que te aconsejan, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando orabas por lo que ahora ya tienes? Bueno, pues es una frase que sí hay que reflexionar, pero bueno, Moisés aquí se avienta un canto maravilloso de agradecimiento y de alabanza a Dios porque los sacó de ahí, ¿verdad? De las manos de Faraón, y los libró del ejército que venía una vez más a aprisionarlos y a destruirlos, como ya estudiamos en el episodio anterior. Pero bueno, dice el versículo 22: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, esto es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, partieron de Mara después de haberse hidratado, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Es bien increíble esto. Son 5 versículos, pero son 6 versículos, perdón, pero son maravillosos, tienen una enseñanza muy bonita. Y pues sí, ¿verdad? Empezamos a leer, y después de que el Señor pues los libró del mar rojo, del ejército de Faraón, como ya lo hemos estudiado, pues parece como bien raro, ¿verdad? Porque pues salen en caminata una vez más, en viaje, y llegan a un lugar ya sin agua, ¿verdad? 3 días en el desierto, imagínate ya estar sin agua, sin pues por supuesto con el cansancio. Recordemos que pues las caminatas en los desiertos son muy extremas, en el día mucho calor, en la noche mucho frío. Entonces pues pareciera como que pues de qué se trata, ¿verdad? O sea, nos sacó el Señor con mano poderosa, nos lleva evidentemente siguiéndole durante 3 días por el desierto, como dice el versículo 22, pero sin hallar agua. O sea, lo que llevaban, por supuesto, ya se había agotado, entonces lo buscaban tomar agua. Y dice el versículo 23 que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron ese nombre, ¿verdad? Aquí es donde vamos a empezar a estudiar. Dice el versículo 24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y una vez más, pues nos damos cuenta cómo la fe del pueblo de Israel
siempre fue una fe como de doble ánimo, ¿verdad? O sea, habían pasado solamente 3 días de haber visto la mano poderosa del Señor. Habían pasado apenas algunos días de haber visto las 10 plagas, es decir, había una evidencia muy, muy grande de quién era Dios en la vida de cada uno de los del pueblo hebreo, ¿verdad? Y había una maravilla, este, pues a todas luces, y lo seguía acompañando la columna de humo y la columna de humo, la columna de nube y la columna de fuego. Entonces, eh, pues sí, yo entiendo la desesperación, creo que todos hemos sufrido sed de alguna forma pues bastante intensa. Estoy casi seguro que ninguno de nosotros durante 3 días en el desierto, lo cual sí hace que esto sea algo verdaderamente duro, verdaderamente difícil, pero caray, una vez más, ¿verdad? Dice el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Esta palabra murmurar, pues obviamente es empezar a hablar mal de una persona, porque cuando eh, alguien empieza a estar inconforme, y es tan triste porque así somos en muchas áreas de nuestra vida, sobre todo en la social, pues en la espiritual, como congregación. La familiar, pues ni se diga, es decir, pues en todo, cuando se empieza a murmurar y se empieza a contaminar con lo que una persona dice de la amargura de su corazón, pues empieza a hacerse como masivo, ¿verdad? Y entonces todo el mundo ya empieza a quejarse, todo el mundo tiene una mejor opinión, todo el mundo tiene una mejor resolución, todo el mundo sobre todo tiene quejas, quejas y evidencia de problemas, pero nadie una solución, ¿verdad? O sea, estamos ante un pueblo que ha estado frente a los milagros del Señor, milagros tangibles, ¿verdad? Así como haber podido tocar las aguas de las murallas que se hicieron al cruce del Mar Rojo, haber visto las plagas, haber sentido el fuego abrasador seguramente de la columna de fuego, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguían quejándose, ¿verdad? Y somos muy así, no sé si en la ciudad que tú me escuchas o me ves, o en el país que tú escuchas o ves, no lo sé, pero por lo menos acá, híjole, todo el mundo tiene mil quejas y 1000 opiniones, pero las de soluciones mejor ni hablamos, ¿verdad? Siempre están viendo el vaso medio vacío y quejándose absolutamente de todo. Apenas, pues hay un programa de reemplacamiento de los vehículos acá en el estado de la República Mexicana donde yo vivo. Y pues bueno, pues a todos nos toca hacer el mismo trámite, ¿verdad? Lo haces en línea, pues pagas, vas y te formas a donde sacaste una cita, y el trámite pues es absolutamente presencial, y evidentemente el titular o el dueño del auto tiene que estar sí o sí, si no simplemente no puedes hacer el trámite. Entonces, pues naturalmente había personas que van a reemplacar cumpliendo con la ley, con a lo mejor un coche sencillito, un coche pequeñito, quizá un coche viejito, como justamente el que fui a reemplacar, y pues también ahí ves formados pues a personas que tienen pues autos de gama alta, ¿verdad? O autos premium y etcétera. Y bueno, y la realidad es que, pues llegando justamente a este lugar donde yo saqué mi cita para emplacar mi coche, pues yo iba con tiempo. A mí siempre me gusta hacer las cosas con tiempo para poder resolver cualquier imprevisto que se pueda presentar. No siempre suceden, pero cuando suceden hay que estar preparados. Y fui con bastante tiempo de antelación, y justo me sirvió el tiempo que tuve de antelación porque sucedió algo. ¿Qué sucedió? Que había cerca de 200 personas delante de mí, de otro vehículo que tuve la oportunidad de reemplacar. En otro lugar que hice cita me tardé de verdad 5 minutos. No sé, aquí yo sé que el Señor me dio sabiduría, llegué bastante temprano y salí de ahí justo para llegar a mi trabajo sin ningún percance, sin ninguna prisa, ningún contratiempo, por el tiempo que tomé de colchón, ¿verdad? Y pues bueno, lo que te quiero decir con esto sin perder el hilo es que yo sabía que iba a suceder si me encontraba con mucha gente, así que también determiné llevarme mis audífonos para poder estar escuchando música. Y como soy de las personas
que no les gusta esperar mucho, que soy muy desesperado, pues, eh, y es algo que el Señor, pues, evidentemente trabaja conmigo, determiné, pues, llevarme música para estar escuchando alabanzas, estar escuchando adoración, ¿verdad? O sea, que el espíritu de paciencia me inundara por completo. Y bueno, yo llegué con la mejor actitud y todo, me formé, hice la fila, etcétera, pero inmediatamente, pues personas que tenían cita, a lo mejor 45 minutos antes, o que la tenían justo en ese momento, eh, pues tenían que esperar casi una hora y cuarto para poder pasar. Entonces todo el mundo empezó a quejarse, todo el mundo empezó a decir, pues ¿por qué hacen un horario con citas si van a hacer lo que quieren, si se van a, si van a ¿cómo se dice? Si van a no respetar el orden, son las 4 de la tarde y mi cita era a las 4 y 5 y hay como 150, 200 personas frente a mí, esto está mal. Y entonces todo el mundo empezó en una forma de queja, eh, sin tomar en cuenta que no podían hacer absolutamente nada más que obedecer a la autoridad, hacer la fila, esperar su turno, cumplir con los requisitos, con la documentación para poder obtener el resultado. Así era, así tenía que ser. No iba a haber una manera de llegar y decirle, oye, son las 4, me atiendes a mí, porque pues había otras 200 personas frente a ti. No ibas, nadie iba a poder lograr hacer eso, ¿verdad? O sea, todos teníamos que seguir adelante caminando como la autoridad nos había dicho, ¿verdad? Pero pues obviamente todo el mundo empezó con las quejas. Empezó, pues sí, una señora y de ahí contaminó a la familia que estaba al lado. Después todo el mundo empezó a quejarse, ya todo el mundo estaba con el wiri wiri murmurando del gobierno y murmurando de, o sea, y aunque estoy muy de acuerdo en muchas cosas, porque creo que somos el país en el mundo que más impuestos tiene sobre los vehículos, o sea, una cantidad, son como 20. Y aunque muchas cosas pudieran ser con razón, pues caray, o sea, ya estábamos ahí, no nos quedaba más que seguir adelante conforme la autoridad nos estaba mostrando y que sabíamos que en algún momento pues íbamos a salir de ese lugar, ¿verdad? Entonces empezó a hacerse una contaminación por una murmuración que pues la desesperación empezó en todo el mundo y ya todo el mundo era quejas y malas caras y tratando mal a los empleados que pues ellos finalmente yo los vi, no estoy tampoco tan en defensa del gobierno que tenemos ahorita, pero yo vi a la gente que estaba empleada y de verdad, o sea, no podían ni pasar saliva, o sea, estaban llenos de trabajo, haciéndolo lo más rápido que podían, se estaban esforzando muchísimo y aún así la gente viendo que las cosas se estaban tratando de hacer lo mejor posible, pues estaba en una queja horrible. Pues imagínate que el pueblo de Israel pues, estaba exactamente igual, ¿verdad? O sea, y ya te aventé ahí toda una experiencia, pero siempre ha sido así y sigue siendo así en muchas cosas. O sea, estamos viendo cómo Israel una vez más se queja, una vez más empieza a murmurar en contra de Moisés, piensa que la dirección en la que los llevó Dios mismo era una decisión equivocada, ¿verdad? O sea, no nos lo relata la Biblia, pero seguramente empezaron a murmurar así, en Egipto sí teníamos agua, ¿verdad? O ¿por qué estamos en este desierto? No nos pudimos haber muerto de sed mejor en Egipto, o sea, lo mismo de siempre. Y pues parecía una broma cruel de parte del Señor, pero pues finalmente encontraron un estanque, un agua, y encontraron que el agua pues también no se podía beber, entonces pues sí todavía se enojaron más, lo que sucedió con una persona también en esta fila, de que estábamos ya muy cerca y al momento de pedirle su identificación, pues no se parecía, decían los empleados del gobierno, ¿verdad? A la identificación y entonces se armó un problemón. Y es que cómo es posible y tengo una hora formada, etcétera. Y bueno, se hizo un megadrama hasta que llegó otra persona y bueno, como que trató de apaciguar las cosas y la realidad es que una vez más no iba a poder hacer absolutamente nada esta persona. Le decían, pues muéstrame otra identificación, le dieron un montón de oportunidades, o más bien no oportunidades, de opciones para que pudiera realizar el trámite y ella, pues terca, no, no, esto es
con lo que ustedes me tienen que hacer a mí el trámite y le pedían más identificaciones que todo mundo tenemos, o sea, no puedes ir a reemplacar un coche y decirte, no, no tengo licencia, o sea, uy, 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 pues entonces, o sea, ¿en qué estamos cayendo, verdad? O bueno, no puedes identificarte con esto, tienes a lo mejor un seguro, ¿no? Médico, etcétera, o algo, alguna otra identificación con foto y la señora pues en su plan dice, no, no, no tengo nada, esto es lo único que tengo y es lo que me tienes que aceptar. Y entonces pues empiezan a haber problemas y así el mismo Israel pues empieza a avanzar, ya murmurando, ya hartos, pero pues finalmente Dios sabía qué habría de suceder y llegan a Mara, ¿verdad? Donde pues sí encuentran agua, pero pues para hacerles todavía el cuento todavía más amargo, ahora sí que amargo, encontraron que esa agua era imposible de beber, ¿verdad? Y Moisés clama, dice el versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y pues sí, siguiendo la dirección de Dios, Moisés hizo lo que pues Dios le había dicho. Había tomado este árbol, que pues evidentemente no era un roble, que no hubiera podido cargar, estamos hablando de algo que él pudiera, por supuesto, arrojar, y estas aguas se hicieron potables, es decir, se les quitaron lo amargo, lo que a todas luces nos lleva a hacer una analogía con la cruz de Jesucristo, ¿verdad? O sea, es justamente en ese madero, es justamente en ese árbol donde el pueblo de Israel pues encuentra un agua por completo lista para ser bebida en este desierto tan sofocante. Y aquí quisiera hacer primero una pausa que dentro de este estudio no recuerdo el nombre del comentario bíblico, de la persona que hizo un comentario bíblico, y la realidad es que tampoco me lo quise grabar porque cuando surgen versículos como este, que hay que ver que es evidentemente un simbolismo, ya que sabemos que un árbol arrojado al agua no le quitaría lo contaminado, no le quitaría lo que imposibilita que sea potable o lo podamos beber, pues empiezan como a que investigar o empiezan a hacer como algunas conjeturas. Y tanto que había un comentario bíblico en el que decía, pues que había azufre y había potasio y había no sé cuánta cosa química que pues en realidad ni les consta, o sea, nada más están tratando de darle como una explicación mucho más científica a todo lo que el Señor es capaz de hacer de una forma milagrosa. Y aunque, pues, o sea, no lo voy a poner en duda, tampoco tengo ni credenciales ni la autoridad química como para saber que en Mara, cómo era el agua contaminada hace más de 3000 años, ¿verdad? O sea, pero pues quizá esta persona tampoco. Entonces empezó a hablar así que las sales minerales y bueno, una cantidad de cosas que pareciera que lejos de creer en los portentosos milagros del Señor, pues les quieren dar una razón lógica para que aquel escéptico pues pueda creer que las aguas naturalmente se hicieron potables al contacto de los elementos químicos o la conformación de la materia de un árbol. Y pues se les olvida que estamos hablando de la obra de Dios, se les olvida que estamos hablando de los milagros que solamente Dios pudo hacer. Lo mismo cuando analizamos el cruce del Mar Rojo, como a los arqueólogos, pseudocientíficos o personas que quieren encontrar una razón lógica, una razón donde la ciencia pueda corroborar el milagro del Mar Rojo, pues esté al alcance de todos para que aquellos que son escépticos pues puedan decir, ah, sí, entonces sí creo que puedo creer. Y pues no, pues siempre lo he dicho, entre más inverosímil parezca, pues más es una evidencia de que solamente Dios puede hacerlo, ¿verdad? O sea, no entiendo por qué el afán de querer hacer de los milagros de Dios y de sus manifestaciones espirituales algo que nosotros debamos de corroborar científicamente, ¿verdad? O racionalmente. O sea, no todo va a ser así. Dios es el dueño incluso del conocimiento de la ciencia y de lo que se ha mostrado como avances tecnológicos, científicos, técnicos, etcétera, 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 a lo largo de la historia de la humanidad, porque Dios lo ha permitido y que Dios haya permitido que podamos conocer la majestuosidad
de una pequeñísima parte del universo, también la majestuosidad en las cosas tan microscópicas que puede haber incluso con la división del átomo, etcétera, etcétera, es porque Dios lo ha permitido y solo porque Él, así como dice Deuteronomio 29, 29, pues nos lo necesita revelar para que podamos entender más acerca de Él, no para que podamos nosotros creernos dioses y encontrar de lo que puede ser algo absurdo una razón lógica para el no creyente. Entonces, pues no necesitaríamos la fe, ¿verdad? Porque entonces nuestra esperanza o lo que podría ser la fe no tendría que basarse en, en justamente algo espiritual, sino en algo tangible como la ciencia. Ahora, con esto no quiero decir que la ciencia está peleada con la religión. Entiéndase por religión nuestra vida espiritual, para que no entremos en un debate. He aclarado muchísimas veces por qué el cristianismo no es una religión y qué es verdaderamente una religión, ¿no? Así que no entraré en ese tema. Entonces, siguiendo adelante, pues bueno, eh, hay algunos otros comentarios bíblicos que hacen alusión y una alusión mucho más correcta de una manera más espiritual cuando dice el versículo 26 que Moisés clama a Jehová, Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Esto dicen algunos grandes teólogos que pues semeja, ¿verdad? Es una parte que tiene semejanza justamente con la cruz de Jesucristo, con este madero que fue donde pues obviamente el camino del desierto, el camino que nos llevaba a la muerte como consecuencia, como paga del pecado, pues es purificado con el madero, ¿verdad? Es purificado con la cruz de Jesucristo. Y esto es algo muy interesante porque finalmente Israel estaba puesto a prueba y finalmente también Moisés había intercedido, ¿verdad? Que pues el pueblo ya tenía sed, que evidentemente el camino había sido muy largo y pues no habrá muchos que seguramente digan como alguna vez Spurgeon, ¿no? Si hubiera estado allí seguramente le hubiera dicho a Moisés, pues órale, así como le hiciste con el mar, con la varita, pues toca este lago, ¿verdad? Para que se vuelva potable y nosotros podamos beber, ¿verdad? Pues si ya había una evidencia así, pues seguramente a muchos, a lo mejor, como dijo Spurgeon, o le hubiéramos sugerido eso a Moisés, pero dice el mismo Spurgeon, pero Dios es soberano y obrará pues como le plazca, ¿verdad? En ese momento fue la orden, toca con tu vara el mar y pues ya Dios se encargó de todo lo que estudiamos en el episodio anterior. No es que ya tenga un poder inminente y que cada vez que la varita toque algo, pues tendrá que suceder la voluntad no de Dios, sino la que nosotros queremos, porque ese es otro punto. O sea, creemos que porque Dios ya ha obrado un milagro en nuestra vida o ha obrado de una forma, ya tiene que hacerlo siempre de la misma manera y no, pues Él es soberano, piensa diferente a nosotros, corrige nuestros caminos, endereza nuestras veredas según su propia palabra y Él va a obrar en nuestras vidas conforme a su propósito y no siempre va a ser de la misma manera. O sea, no podemos esperar de un Dios tan creativo, de un Dios tan lleno de imaginación, que pues siempre actúe de la misma forma en cuanto a lo que tiene que hacer en nuestra vida, ¿verdad? O sea, no sabría qué ponerte como ejemplo ahorita, pero si conseguiste algo de parte de Dios, no por tus méritos, sino por la misericordia del Padre, pero permaneciste en oración, permaneciste fiel, te trataste de guardar en santidad, etcétera, es decir, ibas caminando sobre las huellas de Jesucristo, estoy seguro que Dios de una u otra manera, todas las circunstancias de la vida y todo lo que tú pudiste haber pedido y que ya obtuviste, pues derivaron justamente en que se cumpliera la voluntad de Dios, pero esas circunstancias, esas adversidades, esos logros que tuviste de forma espiritual no van a ser los mismos en la siguiente adversidad, no van a ser los mismos en la siguiente prueba, no esperemos que Dios actúe de la misma forma, puesto que vemos en la palabra y a lo largo y ancho
de pues igual nuestras vidas en el camino de Jesucristo, que Dios obra, pues ahora sí, como decían las abuelitas, de manera, los caminos del Señor son misteriosos, el Señor obra de manera misteriosa, decían las abuelitas, ¿verdad? Pero no es eso, o sea, solamente el Señor tiene una diversidad de planes y una diversidad de situaciones que nos llevan a cada uno de nosotros a cumplir su propósito y su voluntad, siempre y cuando evidentemente estemos puestos con la mirada en Jesucristo. Y justamente así, o sea, Dios los lleva a este lugar con agua, empiezan las murmuraciones, Dios una vez más le tiene misericordia al pueblo, intercede naturalmente Moisés por el pueblo delante de Dios. Dios le da una indicación la cual lleva a cabo Moisés y las aguas llegan una vez más a ser potables y pueden ahora sí beberlas, ¿verdad? Y quiero seguir adelante pues con lo que sigue. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, perdón, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Aquí hay algo que tenemos que encontrar, hay una sabiduría impresionante junto con el siguiente versículo que dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí. O sea, el agua ya sobraba y había palmeras. Era todo un paraíso, una riviera maya, ¿verdad? Llena así de belleza y de palmeras y todo bonito y mucha agua y ya se sentían pues obviamente en casa. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el versículo 25 y 26? Era tan curioso ver cómo en los versículos anteriores, 3 días antes, había levantado María y Moisés un canto de agradecimiento sin igual, ¿verdad? O sea, te repito, yo te animo a que lo leas, el versículo 1 al 22, me parece, no, al 21, perdón, del capítulo 15. Y entonces nosotros podríamos creer que era un pueblo adorador, ¿verdad? Que pues de pronto murmuraba, pero también nos hace ver que a lo mejor era un pueblo murmurador que hasta que veía la manifestación del Señor, pues entonces ocasionalmente adoraba. ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Lo que ha sucedido hasta este momento y que va a suceder y va a seguir sucediendo y lo vamos a ver en los siguientes episodios, es que el pueblo seguía murmurando, es que no estaban convencidos o no sé qué sucedía, que yo no puedo creer que después de tantas manifestaciones, no puedo creer que después de tantas manifestaciones todavía murmuraran y no creyeran en que aún lo que estamos sucediendo, lo que está pasando en nuestras vidas, lo que está sucediendo, está bajo el control de Dios. Ellos inmediatamente se desesperaban, dudaban una vez más del Señor, dudaban una vez más del liderazgo de Moisés y empezaban a quejarse absolutamente de todos. Entonces, a lo mejor no nos queda tan claro si ellos que eran adoradores, pues en ocasiones murmuraban o si verdaderamente eran aquellos murmuradores o quejumbrosos que ocasionalmente adoraban o levantaban un cántico al Señor en agradecimiento. Y debemos estar conscientes que si hay algo que a Dios no le gusta es la queja. O sea, nos estamos quejando absolutamente de todo, ¿verdad? En lugar de estar adorando y alabando, porque la palabra de Dios nos dice que demos gracias al Señor en todo y por todo, que debemos de estar siempre gozosos, incluso en las tribulaciones. Y sé, o sea, no voy a entrar en este tema, pero sé la complejidad de la madurez espiritual para encontrar gozo en medio de una tribulación. No, quizá no se lo podemos pedir a alguien que lleva una semana, 15 días, un mes, quizá un año en el Señor, hasta que se pueda comprender y se pueda interiorizar cómo el poder del Espíritu Santo nos hace llenarnos de gozo en medio de las tribulaciones. No voy a tocar ahorita ese tema, pero finalmente pareciera que nosotros estamos más acostumbrados a la queja que a la gratitud. Estamos más acostumbrados a la queja que al gozo. Estamos más acostumbrados a la queja que a la esperanza de que aquello por lo que nosotros podríamos quejarnos,
está todavía bajo el control del Señor y no se le ha ido de las manos. Y hay algo que es súper interesante, o sea, en estos versículos nos damos cuenta que el pueblo de Israel se queja, Moisés intercede, se purifican las aguas, el pueblo se sacia, pero dice la palabra de Dios en el final del versículo 29, 25, que allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Entonces, ¿esto qué traía como propósito? Los cruza por el Mar Rojo, les entrega la victoria, por supuesto. Dios vence a los ejércitos de Faraón, devuelve las aguas del mar y termina con este ejército, se levanta un canto de adoración, de gratitud al Señor, que seguramente todo Israel estaba convencido, y aquí es donde empieza una prueba. El Señor los pone a caminar 3 días en el desierto sin agua, y el Señor no estaba jugando, el Señor no se estaba divirtiendo, el Señor los estaba probando. Así que si tú crees que el Señor, pues sí, es todo amor, porque Él es finalmente todo amor, es todo misericordia, es todo gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no implica que Dios no deba de probarnos a nosotros. Nos hemos dado cuenta que desde Génesis, pues desde Adán y Eva, por supuesto, es más, discúlpenme, hasta Apocalipsis, todo está lleno de pruebas, o sea, y si a nosotros o a alguno que pueda estar escuchando este podcast, viendo este video, no lo sé, te da como un poco de incomodidad saber que Dios nos está probando, no debería de incomodarnos, no debería de molestarnos, no debería de traernos a nosotros murmurar de Dios, ¿verdad? No debería traer a nosotros ninguna duda en cuanto a lo que Dios está haciendo con nosotros, puesto que Él sabe perfectamente qué es lo que está haciendo. Mas todo lo contrario, debería de traernos esperanza, debería de animarnos a vivir a la expectativa. No siempre va a ser agradable, pues a quién le va a gustar estar 3 días en el desierto sin tomar agua, encontrar agua y no poder beberla, ¿verdad? Pero finalmente es una prueba que el Señor tenía para el pueblo de Israel, así como la que tiene para ti en estos momentos, que seguramente puedes estar en prueba o en adversidad. Y el Señor va a hacer que esa agua amarga, esta adversidad, estos tiempos que no son tan cómodos, que es como que una tras otra, y sé que estoy hablándole a las personas naturalmente de parte del Señor, no es que esto vaya a ser eterno, ni es que esto vaya a acabar contigo. Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento que todas las adversidades y todas las tribulaciones son leves y son temporales, porque ninguno vamos a pasar una crucifixión como la de Jesucristo, ninguno vamos a vivir con esta aflicción, con este desánimo, ninguno vamos a vivir con esta adversidad o con esta prueba durante el resto de nuestra vida. Y tampoco, como dice Pablo, es algo leve. Bueno, imagínate quién lo está diciendo? Quien fue encarcelado, apedreado, azotado, quien naufragó, quien quedó ciego, a quien era perseguido, a quien mataron a filo de espada, quien sabía que iba a morir en poco tiempo y que estaba contento porque decía que el vivir para él era Cristo y el morir era ganancia. Él sí había atravesado verdaderamente por adversidades descomunales que gracias a Dios nosotros sé que estamos pasando, podemos estar pasando por cosas difíciles, pero que no se comparan a lo que dice y él se atreve a mencionar que son leves y temporales, o sea, ni son tan fuertes y no van a durar toda la vida, así que debemos de cobrar ánimo. Esta obediencia de parte del Señor es demandada en cada una de las pruebas y vemos cómo dice esta parte que es importantísima allí en las aguas amargas, después de 3 días de adversidad, después de 3 días de estar caminando en el desierto, de estar buscando y sin hallar agua, después de encontrarla, de que tú crees que ya estás a punto de salir de la prueba y se pone todavía peor porque esa salida resulta que no podían tomar el agua, sino que seguía siendo un agua amarga. Dice el Señor, va a terminar, pero allí te dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. Los corazones se iban a pesar. Yo no sé cuál sea ahorita el desierto ni cuántos días tengas. No sé si estás realmente muriendo de sed. Eso no es absolutamente pecado, no es nada malo. El pecado, lo malo es dudar
del poder de Dios, no creerle después de haber visto su mano poderosa. Eso sí, es algo que el Señor no le agrada, la queja, el sentirme, bueno, si tú no me ayudas, Señor, yo lo voy a hacer por mis propios medios, el ser soberbios, el ser altivos, y de esto hablo justamente en este último estudio que está ya en YouVersion, y el Señor eso por supuesto que no le gusta. O sea, nosotros no somos suficientes, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos hacer todo absolutamente bien conforme a la voluntad de Dios, por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios medios, no tendría por qué haber enviado el Señor a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, porque es por Él y por su gracia y por su sangre que nosotros somos justificados delante de Dios, y que Dios nos ayuda a nosotros a salir adelante. Y dice este versículo, allí les dio, después de haber purificado el agua, después de que recibimos a Jesucristo, después de que llegamos a la cruz, nos dio estatutos y ordenanzas y nos probó y nos seguirá probando. Si escuchamos atentamente la voz de Dios, si hiciéramos bien delante de sus ojos, si obedecemos sus mandamientos, dice el versículo 26, todas las plagas, toda la adversidad, toda la consecuencia tan nefasta del pecado no llegará a nuestra vida. Por supuesto, llegaremos a pecar, así es, porque para eso también murió Jesucristo, porque sabe que somos incapaces de dejar de pecar, y esto no es ninguna razón para que tú peques y entonces digas, y como a mí el Señor ya me perdona y Él sabía que yo iba a pecar, entonces de una vez lo hago, ¿verdad? No, no, no se trata de un libertinaje espiritual. Pero dice, todo esto que trae como consecuencia el pecado no va a llegar a nuestra vida. Y esto cómo nos enseña, es que es algo maravilloso, porque al final de este capítulo dice que después, bueno, ya obviamente hidrataron, este, dice Jehová, yo soy tu sanador, y dice que parten y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas, y ya, y ya, no nos da más datos. Y entonces tú puedes decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿No? O sea, ¿cómo estuvo la cosa? Pues te lo voy a resumir así súper fácil, a ver si me puedo explicar. Dios se mostró al pueblo de Israel una vez más en la prueba. No estoy diciendo que Dios no se muestra a nosotros en la paz, en la calma, cuando nosotros estamos bien, cuando parece que todo está en orden, que todo está en calma. No es que Dios no se muestre ahí, pero les enseñó estatutos, ordenanzas, y fueron probados en la prueba. Y si algo he aprendido a lo largo de 2 décadas de caminar en el Señor, y de irme a la izquierda, de irme a la derecha, y de estacionarme, y ir cojeando, y de todo como a todos nos pasa, sí te puedo decir algo. El crecimiento es más grande espiritual que yo he tenido siempre ha sido en la adversidad, no en la paz. Y aunque reconozco que el tener paz en el Señor, y aunque reconozco que en muchas etapas de mi vida he sido extremadamente bendecido, cuando todo marcha perfectamente bien, y me encantan esas épocas, me encantan esos momentos, y estoy o trato de estar cerca de Dios lo más que puedo, sí te puedo decir que ninguno de esos momentos me ha acercado tanto a Dios como lo ha hecho la adversidad. Siempre he sentido la presencia de Dios mucho más fuerte en mi vida cuando hay adversidad. Siempre he visto con mayor claridad su poder, siempre he visto con mayor claridad su gracia, siempre he visto con mayor claridad su misericordia, y la he sentido en tiempos de adversidad que en tiempos de paz. Repito, no es que en esos tiempos de paz no esté el Señor, Él es quien sustenta esa paz y Él es nuestra paz. Pero si he sabido reconocer algo, es que un crecimiento espiritual viene a través de la tormenta. Las victorias normalmente son un antes de alguna prueba. El Señor siempre nos quiere un paso más allá. El Señor siempre quiere que tengamos una vida espiritual mucho más progresiva, mucho más pegada a Él. Y las pruebas
pues no es ni por espantarte ni nada y ni siquiera sería este el objetivo del mensaje, pero pueden llegar a ser de tal manera tan difíciles, tan abrasadoras, tan avasalladoras, que no podríamos creer que si fuéramos echados en un horno de fuego, saldríamos sin un solo cabello quemado. A veces las pruebas pueden llegar a ser tan duras, tan difíciles, que no podríamos creer que pudiéramos salir íntegros y enteros del foso de los leones. Las pruebas pueden llegar a ser, o la adversidad puede llegar a ser tan pesada, tan continua, tan llena, ¿verdad?, de peso, que no podríamos creer que aún estando en prisiones y encadenados, las puertas de las celdas se abrirían y los grilletes soltarían nuestras muñecas y nuestros tobillos. No podríamos creerlo, pero eso es justamente lo que pasa cuando nosotros creemos que Dios tiene al control esos 3 días de camino en el desierto, sin agua. Porque no solo es que digas, es que caminé el desierto, qué padre. Pues sin agua, uy, y cuando encuentres, no puedes tomarla. Es algo que de verdad creo que todos en algún momento de nuestra vida cristiana vamos a atravesar. Es algo que todos vamos a vivir, es algo que seguramente muchos de ustedes ya vivieron o que están viviendo, pero ¿sabes qué? No hay, no hay nada que se vaya del control del Señor. Él está justamente en medio de esta prueba. Él está haciendo que esto a nosotros nos dé un crecimiento espiritual mucho mayor. En Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, acamparon el pueblo de Israel. Pero ahí no dice la palabra del Señor que les dio estatutos, ni ordenanzas, ni fueron probados. Y dicen, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El contexto. Y dijo Moisés, Dios les dijo ahí, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, justo en medio de la prueba. Por tercera vez te digo, no es que no lo vayas a escuchar en tiempos de paz, en tiempos de bonanza, en tiempos de prosperidad, en tiempos de familias unidas, en tiempos de familias completas, en tiempos de un buen trabajo, de prosperidad económica, en tiempos de paz, en tiempo de que todo funciona bien, todas las cosas me salen bien, está todo funcionando. No es que no esté la voz de Dios ahí, ahí está su mano obrando, ¿verdad? Pero vendrá la adversidad porque tiene que venir. Vendrá la prueba porque ha de venir. Vendrá el examen que nos hará crecer mayormente de una forma espiritual. Y es ahí donde vamos a encontrar como Israel encontró en Mara, los estatutos y las ordenanzas. Dios se reveló a ellos mucho más poderosamente y hasta donde llevamos estudiado en la prueba que en la bonanza. El versículo 27 solo nos dice que estuvieron en Elim. Y el versículo 1 del 16 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Ahí estuvieron. No nos enseña la palabra de Dios que en este tiempo de bonanza se apareció una vez más. No nos enseña la palabra de Dios que les dio estatutos, que les dio ordenanzas. Ellos ya las habían recibido en los tiempos de la prueba. Y te lo repito, yo nunca he visto más claramente el rostro de Jesús, sino cuando la prueba está en nuestras vidas. Así que es una grande enseñanza. Dios no estaba jugando con el pueblo de Israel, lo estaba preparando justo para recibir estatutos y ordenanzas. Y recordemos, porque no es ningún spoiler, en 4 capítulos más adelante se dan los 10 mandamientos, pero ya había ordenanzas, ya había estatutos. El Señor fue preparando al pueblo.
y evidentemente siguió habiendo fallas y evidentemente siguió habiendo desesperanza y desconfianza. Vuelvo a lo mismo, no sé cómo después de ver todo eso, pero así es el ser humano y en muchos lugares en la actualidad. Viendo, no han creído como dice, ¿verdad? Como dice la escritura, pero Dios ha sido misericordioso. Así que en este tiempo de prueba, en este tiempo de aflicción, no sé cómo habrá sido este año para ti, no sé cuántas pruebas, cuántas aflicciones cruzaste o sigues cruzando, pero sí te puedo decir que Dios está al control y que en el siguiente año enfrentaremos nuevos retos, nuevas adversidades, nuevas pruebas. Pero cada lunes, cada domingo en tu lugar de reunión, cada vez que tú te pones de rodillas y oras en las mañanas, en las noches, cada vez que abres la Biblia y la estudias, la lees, la meditas, te acercas a ella y encuentras un estudio profundo, cada una de esas veces te está preparando para enfrentar la siguiente adversidad. Dios quiere una fe grande, portentosa. Dios quiere una fe activa, progresiva. Quiere una fe que se ponga en práctica. Y no es que Dios esté jugando con nosotros, es que nos quiere llevar a un nuevo nivel espiritual. La fe forma un papel fundamental. Necesitamos ser hombres y mujeres que sean un roble de fe para poder seguir adelante en esta vida que es la vida más difícil que es la del cristiano, ya que estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo. No sabemos de memoria que queremos alcanzar la estatura del varón perfecto, mas nunca se habla que la palabra de Dios dice la plenitud de la estatura del varón perfecto. Y en esta plenitud es encontrar que en la adversidad hay una oportunidad no de queja, que en la adversidad hay una oportunidad y no de amargura, que en la adversidad y en la prueba hay una oportunidad y no de desesperanza, sino de alabar a nuestro Señor, de ser agradecido, de encontrar su rostro, de estar más cerca de Él, porque finalmente Él es a quien necesitamos en todo momento. Así que, pues vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta noche por este estudio. Te damos tantas gracias por este 2024 lleno de enseñanza, Señor, también lleno de confrontación, lleno de retos, Padre. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado en ningún momento. Gracias, Padre, por cada una de las pruebas, por cada una de las adversidades que nos hacen levantar nuestra mirada al cielo para clamar a ti. Gracias, Señor, porque en mensajes como este y a lo largo de nuestra experiencia como cristianos, Padre, podemos darnos cuenta de que nosotros somos los que descubrimos tu rostro de una forma más clara a través de la prueba y la adversidad. Te damos tantas gracias, Señor, por todas las bendiciones, por los tiempos de bonanza, por los tiempos de paz, por los tiempos de prosperidad, Señor, por aquellos tiempos donde no teníamos nada de qué preocuparnos. Pero más gracias te damos, Señor, por las pruebas. Más gracias te damos, Señor, por estos desiertos, Padre. Gracias, Señor, porque de esa manera nosotros podemos recordar que dependemos solamente de ti, Señor, porque pues estas pruebas, esta adversidad nos hacen recordar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres, Señor, el que estira su diestra de justicia y nos toma de la mano para librarnos de las pruebas, Señor, sacarnos cada vez más fuertes. Tú en tu palabra nos enseñas que la fe probada es mucho más valiosa que el oro, Padre, y nuestra fe, Padre, queremos que sea aprobada para cumplir, Señor, con lo que dice tu palabra. Y hoy, Señor, queremos decirte que no queremos ser como el pueblo de Israel, Padre, quejándonos, sino viendo una oportunidad de darte un agradecimiento por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hacemos. Gracias, Señor, por este año y que el 2025 pueda ser un mejor año para cada uno de nosotros. Lo va a ser siempre, pues te tenemos a ti, Señor Jesús, que eres lo más valioso. Va a ser siempre un año lleno de bendición, va a ser siempre un año lleno de tu presencia y va a ser siempre un año lleno de tu gracia y de tu misericordia, Señor, hasta que tú vengas. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, que estén muy bien, que tengan muy feliz Navidad, que tengan
una feliz noche vieja. Les deseo un 2025 lleno, lleno, lleno de la presencia del Señor, que tengan el hambre por conocer cada vez más a Jesucristo, por estudiar su palabra, por predicar el Evangelio. Que este nuevo año sea para cada uno de ustedes una nueva oportunidad y no el siguiente año, ya desde ahorita, para poder hablar del Señor. Cada día que pasa es un día más próximo a nuestra partida. Estamos seguros que el Señor no tarda su venida. Y como siempre trato de hacerte reflexionar, estoy seguro que estás rodeado de personas que amas y que te gustaría ver en el cielo compartiendo las bendiciones del Señor que tú ya tienes ahora. Familia, que Dios les bendiga. Gracias por este 2024, gracias por conectarse, gracias por su amor al Señor. Sigan adelante, que cada estudio siga siendo una base para estudios más profundos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la vida de todos los que han apoyado en este ministerio, tanto en las redes sociales, como conectándose, como estudiando, mandando sus preguntas. Gracias a todos los que lo han hecho posible, que Dios se los multiplique, que Dios les dé mucho más bendiciones, así como en la vida de cada uno de ustedes me bendice a mí, bendice a mi familia, que el Señor les multiplique esas bendiciones al ciento por uno. Feliz 2025, feliz Navidad y que Dios los bendiga. Bye bye. Nos vemos el 13 de enero, si Dios lo permite.